Esa mañana la recuerdo perfectamente, era un día gris, entré a AMIA como todos los días. Yo a las 9:53 estaba en el segundo piso. Primero sentimos una explosión. Como si se hubiese caído algún tubo galvanizado o algo, un ruido seco. Y después otra, casi enseguida, otra más fuerte. La explosión propiamente dicho. Es un verdadero desastre. Esto es comparable al estallido de la Embajada de Israel. La policía y personal de defensa civil requiere silencio para poder escuchar si hay alguna voz de auxilio. ¡Silencio! El momento en que explotó la bomba. Lo recuerdo pero perfectamente. Escuchamos un boom muy grande y no pasaron ni 5 segundos que todo el edificio se vino abajo. Vibraba el edificio, que se movían las paredes, el piso. Un ruido como de una víbora cascabel, como algo que se va como cortando de añicos. De repente se cortó la luz y mi primera reacción fue tirarme abajo de un escritorio y ahí escuché una implosión muy grande. Y mientras yo caminaba, todo se venía abajo. Y el edificio se venía cayendo, del frente para el fondo. Y no sabíamos hasta dónde se iba a caer. Tampoco teníamos idea que había sido una bomba en ese momento. Lo que hice, sin darme cuenta que yo caminaba sobre vidrios, me empecé a gatear hasta salir a un pasillo. La idea mía era ir hacia la parte de atrás. Quise abrir esa puerta, la puerta era de hierro y estaba toda retorcida, o sea que no podía. Entonces lo que hice fue llamar a Elvira. Elvira era una de las mucamas y yo gritaba, Elvira, Elvira, ¿me escuchás, Elvira? Porque no podía pasar. Entonces en un momento Elvira me contestó y me dijo, sí, Adriana, estoy acá y explotó el calefón, me dijo. Y yo le dije, no explotó el calefón, explotó una bomba. Y después de eso me encuentro como en un pasillito con la otra gente, ¿no? con los otros sobrevivientes, en un lugar donde ya no podíamos respirar, ya veíamos que todo estaba con agujeros, todo estaba roto, escuchábamos gritos, llantos, escombros, no entendíamos, no respirábamos. Siento, ay, me muero, siento gritos. Y cuando voy llegando a la puerta, eso era como todo negro. Ya no se veía nada, había una nube espesa de naranja. No se veía nada, absolutamente nada. Todo se vino abajo, yo era parte de lo que se venía abajo y de repente, en menos de 2 segundos, yo me vi cubierto de escombros. Desde la cabeza hasta los pies. Quedé solamente con la cabeza afuera. Igual todo estaba oscuro, yo me sentía enterrado. Tenía hasta piedras en la boca, no me podía mover. Pero en ese momento la sensación fue de oscuridad, de no poder respirar, de un olor muy fuerte amoníaco, polvo, mucho polvo en todos lados, sentir vidrios que se rompían y caían al piso, pedazos de techo que caían. Era como que era de noche, ¿entendés? Y que yo cuando pude levantar la vista,
Lo que sí vi es los cables del techo como que se movían y hacían como cortocircuito entre ellos. Había un techo suspendido que eran como unas chapas que iban cayendo, las luces también. Empezamos a gritar de guarecernos debajo de los escritorios. Sentíamos o veíamos vidrios que entraban como si alguien nos estuviera reventando de afuera hacia adentro y entraban como con una fuerza impresionante. Cuando yo vi que los techos se empezaban a caer, bueno, todos nos dimos cuenta que era un atentado, que era una bomba realmente. Todo esto pasó en 2-3 segundos, como te digo. Escuchamos el boom y cuando empezamos a preguntarnos de qué podría ser ese boom, ya se vino todo abajo. Y bueno, fue indescriptible lo que sucedió. Indescriptible porque uno no se puede imaginar lo que significa una onda expansiva de semejante magnitud. Uno escucha estruendos de fuegos artificiales o qué sé yo, una salva de cañones por en una película, pero vivirlo es algo que no se puede reproducir. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Yo estaba sentada en mi escritorio, estaba haciendo una ficha de un paciente y de repente yo sentí 2 explosiones, pero la primera es la que me sacó de mi escritorio y es que me voló, porque yo volé literalmente. En ese momento se apagó la luz, sentí un ruido terrible y como estaban arreglando un aire acondicionado, pensé que pasó algo con el gas del aire acondicionado y me tiré abajo del escritorio y no sé por qué, quizás era la experiencia de haber vivido muchos años en Israel y haber escuchado atentados, que agarré mi cartera y dije, si algo me pasa, que me ubiquen por la cartera, que sepan quién soy. Pero yo no sabía que había sido un atentado, yo pensé que fue una explosión de gas. Cuando explotó la bomba, yo quedé totalmente atontada. Yo no reaccionaba, pero todos me abrazaban y lloraban. Y lo que me acuerdo patente es los gritos de compañeros míos que tenían parejas trabajando en otro piso, gritándoles para que la escuchaban. Bueno, evidentemente no podían porque era la parte del edificio que se cayó. Las madres llamando a sus hijos, los maridos llamando a sus esposas, los novios, todos gritando sin entender, con mucha desesperación. En la desesperación de saber de aquel que no veíamos y con toda la duda de quién faltaba, porque nosotros no sabíamos quién había ido a trabajar y quién no. Yo no me había dado cuenta de lo que había pasado, o no pensé, no sé, no pensé. Hasta que Daniel Reisemann me dijo que mire para arriba y empecé a mirar para arriba y de pronto era el cielo. Y me dijo, ¿vos no te das cuenta que arriba no hay nada? Que volaron los pisos. Y eso creo que fue el sacudón. Miro frente, miro para Córdoba y después miro a la izquierda y veo la AMIA destruida. Ahí me doy cuenta que era un atentado. Era la escena, el prototipo de la escena de los bombardeos de la Segunda Guerra o del Medio Oriente. Todo era destrucción, era polvo, era olor a muerte había. Salimos a través de un techo para el lado de Uriburu. Llegamos a una terraza subiendo. En ningún momento dije el edificio se cayó, a lo que realmente fue, digamos. Cuando subo a la terraza veo el espanto del edificio de enfrente. Nos encontramos con que faltaba la mitad del edificio. O sea, nosotros estábamos sobre la parte que daba a Uriburu y el edificio se seccionó por el medio. O sea, desapareció Pasteur. Cuando salimos corriendo nos encontramos con que no había
No había, estábamos viendo los restos de las casas de enfrente, era todo un agujero. No supe qué pasó hasta que salí y pude ver el frente del edificio, la calle Pasteur, y ahí darme cuenta de lo que había pasado realmente. Pero hasta que no salí no me di cuenta. Y lo que vi fue terrible, fue todo derrumbado, me hizo acordar a esas fotos de la Segunda Guerra Mundial, los edificios totalmente destrozados. Ahí fue cuando me di cuenta que había sido una bomba. La pared de atrás de la AMI estaba entera, es decir, estaban todos los pisos. Con lo cual el pensamiento primario fue, bueno, están bien los de abajo, estamos bien nosotros, la AMI está porque es lo que se veía de ahí. Bueno, tratemos de salir de ese puente y veamos qué pasó. Cuando ayudándonos subimos hasta esa terracita en el Pulmón de Manzana, vimos que lo que veíamos nosotros era lo único que había quedado. Era un momento muy, muy desolador porque ver el frente del edificio que no estaba, ver enfrente qué había pasado, porque haber salido y encontrarse con la imagen de lo que había enfrente era saber efectivamente que fue una bomba, ¿no? O sea, no había otra opción. Y del lado de Uriburu me puse a trabajar con los israelíes que estaban con los perros, porque como yo era uno de los que tenía más antigüedad, por el color de los escombros yo podíamos detectar a qué piso pertenecía y quién podía estar en ese piso o en ese sector de los escombros. Tengo el recuerdo de la gente, de los balcones, gritando que les pasemos los teléfonos. No había celulares como hay hoy en día, para poder avisar a las familias. En la terraza estábamos los que sobrevivimos, los helicópteros nos sobrevolaban, pude ver lo que era la vereda de enfrente, que era la guerra, los edificios caídos como un castillo de naipes. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Un verdadero desastre. Es un verdadero desastre. No creo que nunca nadie pueda olvidarse esas explosiones, ¿sí? Hay un duelo nacional por 3 días. Duro momento, todo lo que va sucediendo aquí en Pasteur al 600. Tremenda desgracia cayera sobre Buenos Aires de manos quién sabe de quién. Es un ataque no solamente para la comunidad judía, es un ataque para la comunidad nacional en su conjunto. Y en ese momento lo primero que pensé es en mi hermano, que estaba en el 4º piso, en la parte de delante del edificio, y esa parte no estaba más, el edificio no existía. Entonces en ese momento todo lo que me estaba pasando o lo que me había pasado para mí fue que pasó a un segundo plano. En ese momento lo único que pensaba era en mi hermano. Y a partir de ahí empezó la recorrida por los hospitales, por las comisarías, bueno, por donde podías buscar a ver si habían podido sacar a Paola. Estuvimos 3 días así hasta que la encontraron en la morgue. Y nosotros seguimos viviendo como pudimos el primer tiempo, y yo me estaba volviendo loca acá dentro de casa. Entonces le dije a mis hijos y a Luis que iba a probar ir un día a AMIA, a ver cómo me sentía en AMIA. Si no, no volvía más directamente. Bueno, y fui el primer día. Bueno, toda la gente que no había estado el 18 de julio porque estaban de vacaciones, o gente que sí se había sobrevivido, y nos pusimos a hablar
y nos dimos cuenta que ese era nuestro lugar, porque hablábamos del momento del atentado, nos acordábamos de cosas de antes, teníamos mucha historia juntos, por un momento nos poníamos a llorar, después seguíamos y hacíamos así como tipo catarsis. Y yo me di cuenta, cuando volví ese día le dije a Luis, yo creo que mi lugar es Amia. O sea, a veces nos mirábamos, hablábamos, nos reíamos, nos poníamos a llorar, nos acordábamos de cosas, aparecían cosas que habían quedado pendientes el 18 de julio y bueno, y las cosas siguieron y bueno, y yo sentí que ese era mi lugar. Por mucho tiempo yo no pude ver, pedí que no quería ver la AMIA. Yo al edificio de AMIA de Pasteur recién pude entrar 10 años después, no pude entrar hasta, en 10 años no pude volver a entrar a ese edificio, evitaba pasar por la cuadra. Hasta el día de hoy yo no soporto los ruidos, no hay un trueno, una cosa así, mi marido ya sabe que yo estoy abajo de una mesa, siempre. Los ruidos fuertes no. No pude volver a viajar en subte, no puedo. No sé si es la sensación de ahogo o qué, no puedo. Y pasar por Pasteur, no. No volví a pasar nunca más, no puedo. Me agarra taquicardia, me siento mal, no puedo. No lo puedo, no puedo superarlo. Este tema es un tema recurrente todas las noches. Cuando yo trato de conciliar el sueño, yo puedo imaginarme tratando de descubrir los colores de los escombros con los israelíes para saber quién puede estar. En algún momento, o por segundos o por minutos, me viene a la memoria cuando quiero tratar de dormir. Y consecuentemente con este pensamiento me sobreviene el otro, el que es el que me agota, que es ¿por qué yo sí y ellos no? Porque yo siento una culpa muy grande. La culpa mía es esta. ¿Quién decidió que yo pueda tener las reacciones para salir y las personas que estaban a 3 metros míos no pudieron reaccionar y se perdieron en el atentado? Esa es mi gran culpa. ¿Por qué a mí me tocó y a ellos no? ¿Quién me puede explicar eso? Eso es una cosa que yo me debato todas las noches. Yo no sé si hay alguien que pase una cosa así que lo pueda borrar. Eso no se borra, es una cosa, ni siquiera podría decir una experiencia, es una cosa vivida que es muy difícil de sobrellevar. O sea, ahora ya pasaron años y es distinto, pero los primeros tiempos fue muy duro. Tal vez uno no le dio la importancia de posteriori por todas las cosas que a uno le vive y el día a día y las cosas que van pasando van quedando en el pasado y en el recuerdo. Es inevitable que todos los días, acordarme de Amia, acordarme de mi hermano y de alguna manera revivir lo que pasó. El tiempo pasa, uno va cicatrizando las heridas, pero eso está bien latente dentro mío y no me lo puedo sacar. Lo llevas adentro siempre y es una carga que le vas a llevar toda tu vida, nunca vas a dejar de sentirlo eso. A todos nos marcó, algunos más, algunos menos, marcarnos marcó a todos. El que dice que no le pasó nada después de sufrir el atentado es mentira. O sea, siempre te quedan, te pasan cosas y te influyen en tu vida de distinta manera. La herida que te deje es una herida que nunca termina de cerrar. Ser sobreviviente significa vivir con un dolor permanente, un recuerdo de la gente querida que no está,
que a veces uno piensa que hoy en día podrían tener sus hijos, su familia, que uno estaba día a día con ellos viendo cómo trabajaban y cómo participábamos, porque estábamos ahí muchas horas de nuestra vida y fueron parte del crecimiento de nuestros chicos y lo compartíamos. Y bueno, y pensar que esa gente que fue muy querida para uno por la decisión de alguien que decidió, no está más. El ser humano se destruye solo, los odios no terminan. Cuando puede todo el mundo ser feliz. Cuando está tan cerca de la muerte, sabe que después los problemas cotidianos o los problemas menores no son tan graves como lo que pasó, ¿no? Entre sobrevivir y tener ganas de ser un sobreviviente hay una gran diferencia. Ahora, para querer vivir hay que poder encontrarse con los pantalones largos, siendo una persona adulta, madurar y amarse. Desde chiquito uno se sintió perseguido por ser judío. La guerra de Alemania, los parientes que han muerto, no haberlos conocido, los 6 millones que murieron, los horrores que pasaron nuestros antepasados, son tremendos. Y poder sobrevivir es un orgullo.